18 de noviembre, Business in Change, el evento que organizo desde hace 6 años anualmente, donde busco a que a lo largo de conferencias en formato TEDx de unos 15 minutos de grandes profesionales de distintos sectores nos hablen año tras año de cómo están aplicando estrategias de marketing, de ventas, cómo están llegando a nuevos clientes. Este año hablamos de cómo llegar al colectivo millennial. Van a ser 12 conferencias y vamos a acabar además con una influencer muy conocida, por lo tanto, quédate porque vas a sorprenderte. Now let me tell y'all this story of how I became this woman's nighttime lover. I got what you need, yes I do. Girl, I'm on my way. Sí, hola Juan, perdona por esta pregunta, pero no tenemos dónde aparcar, desesperación. Con que vengan los ponentes. Sí, pero si no hay gente. Que sí, hombre, que sí. Nos han puesto el protocolo de última hora y... Ya, no pasa nada. Pero bueno. ¿Qué tal, coño? Joder, qué bueno verte, gracias por venir. Claro. Hola, ¿cómo estás? Sería Y ya, ¿no? Y, sí, no sé ni por dónde vamos. Pues sí, bueno, nos vamos a poner por aquí. No, bueno, primera fila tenéis reservado, Vale, coño. vale. Vamos para allá y nos sentamos. ahí, sí, os acompaño. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, qué alegría verte. Todo bien por aquí, un año más. Me alegro de estar aquí contigo. Gracias. Buenas. Buenas, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, acabo de venir desde Marruecos para Vale. ver... Sí, gracias, bienvenido, coño. Gracias. ¿Eres marroquí? ¿Vienes de Marruecos? Sí, vengo de Rabat. Hostia, pero hablas Tengo una perfecto. agencia digital. Ah, ok. He conocido tu blog hace 3 años. Cada año digo voy a venir. ¿Y vienes desde Marruecos para el evento? He venido ayer. Joder, macho, He venido ayer. qué lujo, qué honor. Y hablas perfecto español. Es que estuve en Valencia 4 años, pero hace 10 años. ¿Tengo una foto? Sí. ¿No la hace alguien? Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias por venir, que te había visto ahora, estaba ahí. Sí, te veo en acción. Sí, veo un poco todo, ¿no? Gracias. ¿Te importa hacernos una fotito? Sí, claro. Gracias. ¿De aquí? Sí, aquí, claro, que salga para subirla después. Viene más gente desde Sevilla, hay otro chaval por ahí. Vienes de Sevilla, ¿no? Sí, sí. Solo salvarte, Juan. Me alegra verte. Bueno, pues nada. No, pero todo preparado. Aquí sabes que es de tiempo como son muy formato TEDx, pero ¿estás listo? Yo llegué anoche de Escocia, o sea, ¿Ah, sí? he estado 3 días en Escocia encerrado con una empresa que los tíos querían que volviera hoy por la noche con ellos. Dije, tengo un compromiso. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Fernando ya ha llegado, se ha venido Sí, con la niña, está con él. Así que, Está ahí, está. ¿la has sentado? Sí, le he saludado, se está hablando con él. Sí, estaba ahí sentado, pero no Vale, sé. genial. ¿Qué tal? Yo soy encantada. Encantado, un placer. No creo que me conozcas, pero participé Me suena en el tu programa cara un de montón. Startup Mansion en Nueva York. Ah, vale, lo que pasa es que ahí no fui físicamente, estuve Ya. por Skype. Ya, supongo, Vale, sí, supongo. ahí no fui física, porque a Miami sí he ido físicamente, Sí, al de pero al de BTS. Nueva York no pude, no me acuerdo qué pasó y lo hice desde aquí o desde Colombia, creo que estaba. Puede ser, claro. Sí, sí. Vale, ¿y qué tal te va? ¿Bien? Bien, sí. Como te sigo en las redes sociales y eso, y digo, bueno, pues voy a ir al evento. Coño, bienvenida. Hola. Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Encantado. Un placer. Sí, Nuria está ahí. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me alegra verte. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, yo creo que todo bien. Coño, pues me alegra. Estuviste en Bolivia. Estuve en Bolivia en abril, Sí. por ahí, sí, con Caínco. Caínco, sí, en un workshop y tal, y la verdad es que muy bien. Sí. La verdad es que muy bien, encantado. Yo la verdad me enteré porque casualmente estaba en la embajada de Bolivia. Ah, vale. Creo que hay mucho por hacer allí, mucho. Hay que empezar. Vi que está, porque además hablando con la gente, me decían todavía el peso de lo no digital era muy alto, muy alto, más que en otros países de Latinoamérica. Y entonces digo, aquí hay muchísimo por hacer. Micro. Me estoy poniendo. Ahora todo. ¿Me cortas tú en mesa o...? Sí. ¿O corto yo aquí, mute? Vale. A ver que me está Nuria diciendo algo por ahí. Empezamos, Sony 25. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, sábado por la mañana, por venir y hacer posible este evento. Al igual quiero dar las gracias a los patrocinadores que apoyan el evento, Uxman, Espacio Web, Nerion, Hotmart, que hacen posible que
que creemos este evento, ¿no? Y quería destacar dos de ellos que llevan apoyándonos muchos años. SAS es una empresa de analítica, estará Fernando hablando de analítica para Millennial, y es una empresa además con la que colaboro desde hace muchos años con ellos, y LiveVip, un web chat que también trabajo con ellos desde hace muchos años y nos llevan apoyando, así que muchas gracias también por estar aquí y hacer posible Business in Change, ¿no? Cuando hablamos de cómo conectar con millennials, hace 4 años la revista Time lanzó esta portada: la generación yo. Los millennials son vagos, totalmente narcisistas y todavía viven con sus padres. Muchas veces se les achaca toda esta parte, pero yo quería remarcar que no estoy de acuerdo con todo esto, ¿no? Lo que sucede mucho con los millennials y con las marcas es que las marcas, ¿qué hacen? Les persiguen con publicidad, te persiguen. ¿No os sentís perseguidos todo el rato? Tú intentas mirar para otro lado, pero la marca te va detrás. Has entrado viendo un ordenador de X marca y te tiras una semana con banners y va detrás tuyo. Y lo intentas bloquear. Entras en medios de comunicación online y te tiras los primeros 10 segundos intentando cerrar anuncios. Fijaos que cuando cogemos un iceberg, el 80%, 88% está escondido, está bajo el agua. Si comparamos esto con cómo llegamos a los usuarios, a los consumidores, y cómo es nuestra actividad cerebral, esto es una parte más un poco de neuromarketing, solo el 5% es consciente, mientras que el 95% es subconsciente. Y de hecho las mayores tomas y decisiones de compra no se hacen de manera consciente, no son racionales, son emocionales. Somos seres puramente emocionales. Y si sabemos o conseguimos entender en base a todo, a base a la data, como os hablará Fernando, y además cómo llegar a impactar en esto, mejoraremos esos ratios que hemos visto que no son del todo positivos, ¿no? ¿Creéis que documentamos más de lo que deberíamos? ¿Nos pasa que grabáis vídeos y nunca los volvéis a ver? Llega a vuestro teléfono móvil y dices, no te queda memoria, los pasas al ordenador y luego vas acumulando y nunca los vuelves a ver. Bueno, pero eso es parte de la vida, ¿no? Lo digital es una extensión de nuestra vida. Y lo que sucede en digital te condiciona. Es decir, si mañana subís una foto a Instagram, una actualización en cualquier red social, y mucha gente interactúa con ella, ¿cómo os sentís? Bien, te alegran el día. Tenemos que pensar de manera diferente si queremos impactarles, ¿no? Y yo lo resumo en 2 puntos. Lo primero, añadir valor, como sea, dependiendo de cada negocio. Y lo segundo, y clave, esto, personalización. A día de hoy todavía vemos que casi todas las acciones no están personalizadas. Llega la misma a todo el mundo. La fricción es el tiempo, dinero y esfuerzo perdido en conseguir lo que quieres. Y en fricción, en temas online, hay muchísimos casos, ¿no? Yo os quiero comentar alguno de ellos, a ver si os sentís identificado. Registro obligatorio para cosas que no merecen mucho la pena. Para leer un artículo, ¿completaríais todo este formulario? A lo mejor para un ebook de 200 páginas puede tener sentido, pero para un artículo, no. Por lo tanto, estás creando una fricción totalmente ridícula. O puedes a lo mejor reducir los campos, ¿no? Hablo de temas un poco más extremos, ¿no? Para llevarlos un poco al límite. O innecesarios pasos en procesos de compra. Quieres comprarte un producto y llega el momento que te encuentras con esto. Hace no mucho era un banco latinoamericano con una aplicación que habían hecho para sus clientes. Al final decían, es que no, la gente no la usa, es que no veáis para usar la aplicación. Sí, claro, le habían metido tales medidas de seguridad que dices, es que tardo casi menos yendo al banco. Entonces al final cuando se pierde ese balance, obviamente la seguridad es muy importante y cada vez más en internet por todo lo que está sucediendo en todo este aspecto y cada vez está pasando mucho más, ¿no? El objetivo, aunque es utópico, es crear fricción cero. Nunca vamos a poder llegar a una fricción cero, pero sí acercarnos lo máximo posible. ¿Qué empresas os vienen a la cabeza que pueden llegar a acercarse a este número? ¿Cómo lo sabíais? Al final, esto es marca, esto es notoriedad de marca, es decir, compra algo con tan solo un clic. ¿Dónde están tus clientes? ¿Están jugando a The Floor is Lava? ¿Juega con ellos? ¿Dónde están? Es decir, y a lo mejor están haciendo otra cosa. Pasa el radar e identifica dónde está el usuario al que quieres impactar. ¿Cuál es tu canal preferido para generar ese enganche? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, el que sea. Búscalo, identifícalo y úsalo con su máximo potencial. Porque el éxito es algo relativo y para mí el éxito de una empresa no es facturar más. Aunque haya gente que lo vea así. Para mí ese no es el éxito de una empresa. Entonces, ¿qué significa el éxito empresarial para ti, para tu negocio o para tu vida personal? Por lo tanto, me gustaría acabar con esta frase con la que hemos empezado y, por supuesto, dar las gracias un año más a Fernando Viejo Fluires por todos
el visual thinking de toda la presentación. Llevamos trabajando ya juntos unos cuantos años y la verdad es que para mí es algo muy, muy importante el transmitir no solo con palabras, sino con textos y, por supuesto, con imágenes. Por lo tanto, continuar innovando si no queréis sufrir las consecuencias, sean cuales sean. Muchísimas gracias. Vamos a sugerir a Fernando un poquito. ¿Cuál es la moraleja de todo esto, Juan? Yo creo que, sobre todo, buscar la diversidad. Yo me quedaría con buscar la diversidad, es decir, si realmente queremos impactar a millennials, no millennials, buscar en nuestros equipos de trabajo la diversidad de edades y experiencias. Creo que para mí, a día de hoy, es la clave. Oye, una parte muy importante en esa diversidad, en esa manera de hacer, también es visualizar los negocios y estas herramientas ayudan mucho y la gente todavía como que no está muy puesta. Es verdad. El visual thinking, bueno, las metáforas visuales, el interpretar un dibujo, lo primero que hay que hacer es entenderlo. O sea, lo primero que hay que hacer es entender una idea. Luego entra en juego la creatividad, porque tienes que dar con la imagen que represente esa idea. Y luego en el proceso, mientras lo estás haciendo, esa idea se te queda grabada. O sea, que es una técnica que es muy útil pues, para asimilar, representar y mostrar conceptos. La gran clave es, no es importante el canal, lo importante es el mensaje, la relevancia que tiene para una persona en concreto. Y esto aplicado a los millennials cobra mucha más importancia que en anteriores generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, yo que soy de la generación anterior, estoy acostumbrado a que me segmenten. Estoy acostumbrado a tener esa sensación de que soy una categoría. Pero ellos no, ellos son muchísimo más estrictos y demandan mucha más personalización. Lo que habéis visto es un poco esta metodología, todo lo que está detrás es gracias a una metodología que es Analytics in Action. Y a lo que lleva Analytics in Action, entre otras cosas, es a colaborar, a intentar romper esos silos, poner los datos a disposición de todo el mundo. Cuanto menos estén distribuidos los datos en una organización, menos riqueza estás aportando a nuestros cerebros y os aseguro que todos y cada uno de nosotros estamos capacitados para aportar valor cuando entendemos los datos y estamos entrenados en ello. Aquí hay mucha gente que yo creo que sigue pensando que tener una idea creativa vale muchísimo más que los datos. A ellos y ellas, ¿qué les decimos? Porque claro, pues tiene una idea maravillosa, pero si luego no la sabes extrapolar en este otro, pues de nada nos vale. Ambos tienen razón, sí. Porque realmente el objetivo ahora mismo es poder mezclar, pero cualquier conversación, incluso las creativas, se pueden documentar y trazar en datos. Sobre todo porque, volviendo al tema de los millennials son las personas que más datizados están, más recorrido sobre qué les gusta, qué no les gusta y más necesidad de comunicar digital tienen más que los demás. Entonces, yo creo que es una combinación de ambos mundos. Ya es muy complicado, dependerá mucho de una industria. Hay industrias que a lo mejor pues, son mucho más creativas, ¿no? La media, de los contenidos, pero hay muchas otras en las que las cosas están más matematizadas, digamos. ¿Vale? Pues mil gracias, Fernando, un año más. Un aplauso muy fuerte. Gracias. El móvil se ha convertido en nuestro mejor amigo. Y realmente no sé si nosotros como marcas estamos pensando en adaptar toda esta parte hacia el móvil. ¿Qué tipo de experiencia le estoy dando a mi usuario? ¿Realmente estoy generando experiencias personalizadas? ¿Estoy llegando al usuario a través del móvil? ¿Qué tipo de respuestas estoy dando en las redes sociales? ¿Qué tipo de información estoy compartiendo? ¿Y qué tan cerca de ese usuario o qué tan conectado estoy gracias a estos nuevos dispositivos? Pero hoy en día estamos también empezando a cambiar el tipo de comunicación. Estamos usando las aplicaciones de mensajería instantánea, mensajería móvil. Ya somos más de 3 billones de usuarios activos en aplicaciones de mensajería. ¿De qué manera te estás comunicando con tus clientes a través de este tipo de aplicaciones? ¿Estás utilizando los mensajes privados para llegar a ellos? WhatsApp, Facebook Messenger, todo este tipo de comunicaciones, ¿de qué manera estás llegando al usuario sin realmente molestar? No eres tú el que vas a decidir de qué manera te comunicas conmigo, sino soy yo, cliente, quien voy a decidir cómo voy a querer hablar contigo y a través de qué canal. Debemos de utilizar la tecnología a nuestro favor.
Debemos de analizar todos los procesos que tenemos en nuestra empresa, en nuestra marca, y ver de qué manera podemos automatizar procesos. No limitemos a nuestros clientes, ya lo he dicho antes. Son ellos quienes van a decidir. Hoy te van a contactar por Facebook, mañana por Twitter, pasado mañana por Instagram, y al día siguiente van a coger el teléfono porque necesitan algo más. Entonces, necesitamos movernos hacia la omnicanalidad. Vengo a hablar de crowdfunding, llevo dedicado a esto desde el 2011 como consultor independiente y sobre todo lo que quiero es contaros cómo podemos aplicar el crowdfunding desde el punto de vista del marketing. Pues el crowdfunding nos abre la posibilidad de decidir qué productos, qué servicios, qué experiencias van a existir en los próximos años, ¿de acuerdo? Y esto, ya veréis después de mi charla cómo se os hace muy evidente, es mucho más importante que conseguir dinero, ¿vale? Los verdaderos activos que podemos encontrar en una campaña de crowdfunding son número de comentarios, número de mecenas, como he dicho antes, feedback, hemos hablado de las quejas. Con mis clientes, en las campañas que hacemos recibimos quejas y hay que analizarlas, ¿de acuerdo? Porque es una posibilidad de mejora. Y siempre digo lo mismo, después de trabajar con mis clientes, que ya son más de 200 campañas, tengamos o no tengamos éxito, que de hecho el 75% de mis clientes llegan al objetivo, veremos que las campañas de crowdfunding tienen un objetivo, lo más importante es analizar por qué, ¿vale? Y aquí tomo un poquito parte de la charla de Fernando en el sentido de datos. El crowdfunding es la única herramienta de marketing existente de momento hasta el día de hoy en la historia de la humanidad que nos permite capturar de forma eficiente el excedente del consumidor, ¿vale? El excedente del consumidor es lo máximo que alguien está dispuesto a pagar por algo. Vamos a ver cosas importantes, por ejemplo, hay que invertir en el crowdfunding. No os penséis que esto es, digamos, gratis porque la plataforma cobra riesgo, porque los vídeos cada vez son más profesionales. Las agencias norteamericanas en crowdfunding invierten decenas de miles de euros en cada campaña de dólares, ¿vale? Yo he tenido presupuestos en mis manos de agencias de $36.000 para una campaña de crowdfunding, ¿vale? No os penséis que las campañas que recaudan cientos de miles de dólares lo hacen porque son muy guays y lo suben a Kickstarter, ¿vale? Hay un momento en las campañas, sobre todo cuando has llegado al 100%, que tienes que empezar a invertir para recaudar, ¿vale? Es importante. La clave es la estrategia. Tú puedes tener una campaña copiada de otra y fracasar estrepitosamente si tu estrategia no es correcta, ¿vale? Yo voy a poneros, si os parece, vengo a hablaros un poquillo de por qué nos orientamos a los millennials y a una serie de cuestiones que vamos a pillar enseguida nuestra estrategia. Nuestra estrategia para acercarnos a un público totalmente distinto, a un público al menos muy digital. Yo no voy a hablar de tramos de edad, pero es cierto que, bueno, pues coincide, ¿no? Es inevitable decir, oye, pues va a resultar que me cuadran los números, me cuadran las fechas, me cuadra todo lo demás. Yo no me he casado, pero si me hubiera casado, pues supongo que hubiera hecho una fiesta, un fotógrafo muy caro, fotos de la boda, os hubiera dado la paliza a mis amigos, luego el viaje de boda, un café, a enseñaros el álbum y a castigarles. Ahora con Facebook esa tortura yo creo que ya ha desaparecido, ¿no? Por un lado. Pero a lo que voy es que es otro público totalmente distinto y nos han cambiado los hábitos de ocio. La parte más importante aquí no es que la gente tenga una nueva cámara muy buena, sino qué hace con esas fotos. ¿Vale? Incluso yo voy a hacer otra reflexión. Por un lado, no solamente la guarda, sino que la comparte. Es la parte más importante, que la comparte, ¿no? Y además, ¿cómo la comparte? Con inmediatez y diciendo, yo estuve ahí, ¿no? Pero resulta que en las redes sociales el nuevo gran protagonista somos nosotros. Es cierto que nos permite comunicarnos mucho más fácilmente y tener una gran interconexión, podríamos hablar de muchas relaciones sociales, pero el gran protagonista, el nuevo gran protagonista somos nosotros en esa comunicación horizontal, ¿no? Tenemos media horita y volvemos rápidamente. Muchas gracias. Sí. Voy a presentar a ¿qué tal? Sí. Es una fan tuya empedernida. Ya te vi el año pasado, te sigo en redes, la verdad es que... ¿Te está gustando? Me alegra. Enhorabuena. Gracias. Yo te acabo de conocer, me han contado eso. Quería presentarme, me llamo Ángel Caballero, soy empresario, tengo del sector que no tiene nada que ver con esto. ¿Y cómo nos conociste o cómo me conociste? Por Instagram, me vi, me gustó el rol y me candidaté. Ah, vale. Ha sido un placer. Lo mismo digo, cuídate, tío. Chao. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno. Hola, que me está gustando, soy María. Encantado. Encantada, Sara. Placer. ¿Os está gustando? ¿Sí? Sí. Me alegra. Más de lo que esperábamos. Si nos aburrimos, digo, nos vamos, pero no. Pero no. ¿Qué hacemos nosotros para llegar hasta ellos? Pues con lo que tenemos. Tenemos una tienda espectacular y ¿qué hacemos para traerles eventos en tienda enfocados a su target? Conciertos, encuentros con artistas, encuentros con influencers.
Así los podemos atraer. Y el sitio les mola, porque sigue este camino del Instagram friendly o instagrameable. Tú entras en Pangea y tienes 200.000 esquinas súper bonitas para sacarte una foto, para sacarla. ¿Qué consigues? Que lo compartan, mayor difusión del espacio. Te metes en Instagram, buscas Pangea y hay mogollón de fotos de gente de muchos rincones de la tienda diferentes. No les tienes que enamorar solo con la oferta, no, enseñándoles lo que quieren ver del destino. Comunicación, obviamente, puede ser fresco, informal, pero también estar en los canales donde ellos están. Por WhatsApp, por ejemplo, podemos reservar un viaje desde el primer momento hasta el último por WhatsApp. Oye, si a tu cliente le es más cómodo, dáselo. Y es gracias a esto, a hablar su propio idioma, a ofrecerles lo que quieren y a darles una experiencia distinta. Muchas gracias. Tenemos un poco infravalorado el rol del influencer. Son líderes, han aparecido en un medio en el cual está liderado por personas y no por medios. Es decir, no es una televisión, sino que ellos son los que dirigen el contenido, los que deciden qué es tendencia, qué no, y los que interactúan con la audiencia. Además, directores creativos. Muchas veces pasamos por alto que son ellos los que se exponen al final. Son ellos los que reciben o los palos de la audiencia o los que reciben el beneplácito de la audiencia. Y esto es muy importante porque al final ellos siempre están pendientes de sus redes sociales, que es el full-time job, porque las redes sociales no paran y nunca nos paramos a pensar que son ellos los receptores de este feedback del usuario. Tenemos que trabajar lo más posible y lo más cercanamente al influencer. Le proponemos el briefing y establecemos las acciones de la campaña con él. Como sabéis, en YouTube, en Instagram, las primeras 24 horas son clave, es donde el algoritmo determina si el vídeo es bueno o no, donde el algoritmo posiciona el vídeo y es donde se generan el 90% de las visualizaciones y del engagement. Espero que la próxima vez que queráis hacer una campaña con influencers penséis que al otro lado hay un chico de 25 años que está un poco desprotegido y que tiene grandes poderes y, como ya sabéis, con gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mi único objetivo en los próximos 15 minutos es intentar convenceros de que el tamaño, cuando hablamos de data, no importa. A pesar de que obviamente el término que se ha empoderado tanto en los últimos años es Big Data, ¿no? Y es ese Big porque los datos son masivos. Ese concepto de Big Data, del que hablábamos, que se acuñó en los años 90 y que se lleva utilizando comúnmente en todas las empresas, pues obviamente como IBM, muy relacionadas con la tecnología, de repente es como que se ha democratizado, todos lo usamos y hasta un influencer habla de que tiene Big Data en su canal, ¿no? Con sus analíticas, que es lo que ha pasado. Pero lo que no nos damos cuenta, y por eso es invisible, vamos dejando información cada interacción que hacemos o con las marcas o con otros activos, y eso es lo que utilizamos para la segmentación. La clave es ser relevante. Y ya por terminar, ahora sí, voy a cerrar con una frase de mi libro preferido que dice el Principito que lo esencial es invisible, la data es invisible, como abríamos la presentación, y yo creo que sí que es esencial al menos tener claro qué capacidades podemos tener y utilizarla súper bien. Entonces, utilizar la data está casi a la disposición de todo el mundo. Como decía, no hace falta tener estas implementaciones gigantes de plataformas, haces una campaña con Google y ya puedes comprar data, haces una campaña con YouTube y ya puedes comprar data, ya no tenemos que ir a matar moscas a cañones. Y que el tamaño no importe, claro. Ya hemos aclarado. Necesitamos que las desarrolladoras y las distribuidoras apuesten por estas historias diferentes y se salgan un poco de la línea convencional. Protagonistas, aquí como decía, protagonistas fuertes, femeninas, no sexualizadas. Por ejemplo, lo he puesto de Beyond Good and Evil. Dentro de lo que cabe es un poco pionero porque este juego tiene unos 15 años y probablemente sea uno de los pocos buenos ejemplos que encontremos de hace años que tengan una protagonista, mujer, y esté bien. Horizon Zero Dawn es un exclusivo de Play 4, se ha puesto a la venta este año y no solo ha sido un éxito porque las jugadoras lo hemos celebrado, sino que también ha sido un éxito en ventas. ¿Cuánto queda por hacer, Marina? Mucho, pero ahí estamos. Bueno, pues a partir de ahora, cada vez que veáis un videojuego, también acordaros de que en los videojuegos estamos hombres y mujeres. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas descolocado. Vamos a hablar de amor al cliente. Por lo tanto, os voy a preguntar primero cuántos os habéis enamorado alguna vez en vuestra vida. Levantad la mano muy alto, muy alto. Muy alto, muy alto, muy alto. 100%.
Porque la base es que vender es seducir, y seducir es vender. Y un negocio que tiene clientes enamorados es un negocio que crece. El cliente que viene es el millennial. En el año 2025 se calcula que el 75% de la población activa mundial van a ser millennials. Por lo tanto, el puto jefe. Ofrecerle al cliente cosas diferentes, innovación, alimentar con pasión y con innovación esa relación para que sea de largo plazo. Tienes que lograr que tu cliente se sienta Superman, como cuando un niño tiene zapatos nuevos. ¿Y eso cómo se logra? Hay 3 estrategias, solo 3. Una, ofreciendo un productazo, calidad, innovación, diferenciación, productazo. 2, super relación con el cliente, súper personalizada, súper atenta, súper cuidada. Y 3, precio súper competitivo, relación calidad-precio muy buena. Son las 3. Muchas gracias, Dulcinea, por venir. Es un auténtico placer tenerte aquí, sabiendo además que vienes corriendo de un lado para otro y llevas unas semanas complicadas, ¿no? Está claro que eres un influencer, ¿no? Pero, ¿qué es para ti ser influencer? Y yo creo que el secreto está en que hace 5 o 6 años no existía esta palabra. Éramos personas que generábamos contenido, que subíamos en las redes sociales y que a la gente le gustaba. Y veías que te comprabas un jersey y de repente un montón de gente te enviaba un mensaje de yo también lo tengo porque te lo he visto a ti. Claro, es muy complicado hablar de esto tan rápido, pero es tener algo que nadie más tenga. Y esto hoy en día es muy difícil porque ya todo está inventado. ¿Sabes algo que me ha encantado de ti? ¿Y por qué creo que realmente eres influencer? Y para mí la influencia no depende de la masividad, no depende de tener millones de seguidores, sino de tener seguidores que realmente son de calidad y están ahí, que tienes una misión detrás. ¿Crees que estamos demasiado metidos en tecnología, llámese móvil, y no miramos donde debemos mirar muchas veces? Yo huí de la ciudad porque me pasaba esto, que de estar tan conectados a internet me di cuenta que estaba desconectada de la vida. Total, vivía para subir contenido a YouTube, para subir contenido a Instagram y no vivía para mí. Y lo que realmente me gustaba no lo estaba haciendo. Nos venden como la perfección de las marcas. En cambio, los influencers es la verdad. Yo hoy se me ha muerto mi gato y estoy hecha una mierda, con perdón, y lo explico, ¿sabes? Entonces la gente dice, ostras, esta chica o ese chico es como yo. Se reflejan en el día a día. Sí, empatizan. Me gusta a veces dar el mensaje de que no somos 100% lo que veis. Yo comparto el 80% de lo bueno y el 20% de lo malo. Paula, yo te quería dar las gracias por estar aquí, por compartir tu filosofía de vida, por ser como eres, por endulzar la vida a muchas personas que te siguen y otras que a partir de hoy te han conocido. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, y simplemente daros las gracias a todos por hacer posible Business in Change. Un año más, volveremos al año que viene con la 7ª edición. Gracias de nuevo. ¿Volvemos? Volvemos seguro. Madre mía. A ver si se os oiga. Sí. Gracias. Oye, muchas gracias por invitarnos. Nada, Estamos en contacto, lo que necesites. Por eso. Hablamos. Gracias por todo, por venir. Súper interesante la charla. Gracias. Al año que viene, noviembre, siempre, 7º año, seguiremos. Es que quería darte las gracias, es que te llevo siguiendo desde más o menos un año. Muchísimas gracias. A ti por venir y cualquier cosa, vamos, seguimos en contacto. Muchas gracias. Me escribes por Twitter, por donde sea y ahí... ¿Qué tal? Encantado. No me podía ir sin darte las besos y darte las gracias por haberme invitado. Un placer. He cancelado toda mi agenda de esta mañana. Joder. Que tenía que venir a escucharte, de verdad. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Bueno, gracias por todo. Seguimos en contacto, Seguimos hablando. Enhorabuena. Gracias. Que está muy bien. Un placer, gracias, muchas gracias. ¿Te ha gustado el evento? Sí, me ha encantado. Coño, me alegro, es importante. Cuídate, hasta luego. ¿Qué tal? Nada. ¿Cómo lo has visto? ¿Te ha gustado tú que eres ya pro en los eventos, coño? Llevas 6 años. Yo vine el primero. Sí, no, me acuerdo, que estuvimos en el hotel en Goya. Vine con 17 años. Cuídate, tío. Chao. ¿Qué tal? Gracias. ¿Te ha gustado? Sí, está muy bien. Me alegra. ¿no? Además, Sí. yo creo que sí, más cortito por la mañana. Sí, ya el año pasado cambiamos el formato. Muy bien, un abrazo. Cuídate mucho. Enhorabuena. Hablamos. Chao. Now let me tell y'all this story of how I became this woman's nighttime lover. I got what you need, yes I do. Girl, I'm on my way. Bueno, un año más, acabamos de finalizar Business in Change, por suerte, todo un éxito, más de 200 personas, muy contentas, ¿no? Al final de todo, que es lo importante, lo cual quiere decir que el año que viene, 2018, haremos
la 7ª edición con nuevos ponentes, nuevas temáticas que estén relacionados con hacer negocio. Mientras tanto, seguimos, mañana cogemos un vuelo dirección a Toronto y como siempre todo en el canal de YouTube, así que suscríbete. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about